Pasa por aquí, Señor, pasa por aquí, porque cuando tú pasas, el mal tiene que salir. Pasa por aquí, Señor, pasa por aquí, porque cuando tú pasas, milagros han de ocurrir. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, según el horario en que usted amablemente nos sintoniza. Esta es la Escuela Profética de Todos los Tiempos que dirige el apóstol Dagoberto, y es un honor, un privilegio que usted nos acompañe hoy, miércoles 30 de octubre del año 2024. Hemos estado en estos últimos miércoles agradecidos con el Señor por la ocasión, la oportunidad de conocer al pastor Checho Pedrosa, quien nos ha traído unas enseñanzas muy interesantes, de mucha bendición, que usted las puede volver a escuchar si gusta en el portal de YouTube de Ministerio Unicristo. Ahí están todos los archivos de las clases pasadas, y créame que no será ningún desperdicio que usted las vuelva a oír. Serán de mucha bendición. Así que, sin más preámbulo, en esta tarde que tenemos tanto deseo y el gusto de poder escuchar al pastor Checho Pedrosa, mi querido pastor, amigo querido desde ya, en estos últimos miércoles yo te he tomado ya como mi amigo y amigo de todos, así que bienvenido nuevamente y el tiempo queda contigo, mi hermano. No, déjenme darles las gracias a todos por la oportunidad, a Dianita por la conexión, al doctor Oscar por siempre esa buena presentación, por el buen ánimo que a uno le da de poder seguir desarrollando y preparándose. Como les dije desde un principio, soy una persona que está aprendiendo mucho de no solamente de aquellos que tengo cerca, sino también de las personas que voy conociendo, las diferentes culturas, las diferentes naciones. Uno va entendiendo cada vez más el Dios universal que tenemos, un Dios que creó todo lo que veo y lo que no veo, y dentro de eso también nos dio herramientas como los sistemas en el cual él ha establecido, como justamente el tema que vamos a tocar hoy, que es la generosidad, que está basado netamente en la economía. Fue un tema que salió cerrando el tema del discipulado, porque qué importante, ¿no?, que nuestros discípulos crezcan sanos en esa área. Y una de las cosas que remarcaban, lo cual estoy muy de acuerdo, es que no hay nada mejor que el ejemplo. O sea, que el pastor viva aquello que quiere enseñar, es lo mejor que hay. Es lo mejor que hay. Dios mismo, mediante su Hijo, mediante Cristo, nos enseñó, nos mostró cómo vivir, cómo plasmar los sistemas que Él planeó desde la eternidad para nosotros. Bueno, una de las cosas que por ahí vale aclarar muchísimo, que la generosidad es algo natural del hombre nacido de nuevo. Tiene que ver también, como hablábamos, o sea, uno no puede ser un intercesor y ser mezquino. Si sos un intercesor, por ende, vas a ser alguien generoso, porque una de las maneras de interceder es por medio de la generosidad. Eso hay que dejarlo muy claro, porque a veces gente dice, no, yo tengo un llamado a la oración o tengo un llamado a dar. Eso no existe. Eso es un invento de gente amarrete, que no sé qué tipo de oración tiene, porque la oración me lleva a conocer al Señor, y el conocer al Señor me lleva a vivir la naturaleza que Él tiene para mí, que es una naturaleza generosa. No se puede ser un intercesor sin ser generoso. Es imposible. No son dos cosas diferentes. Por eso también pasamos al próximo tema que habíamos tocado, la adoración. ¿Te imaginas ser un adorador sin ser generoso?
otro invento evangélico, que a mí el Señor me llamó a estar en el altar, no me llamó a invertir o a sembrar para las misiones. No existe eso, no existe, eso son solamente cuestiones nuestras, seguramente de nuestra cultura. Justamente ayer, uno de los testimonios que contaba el pastor Claudio Collazo, que le pegó mucho cuando escuchó, creo que la primera vez que escuchó un misionero, donde hablaba que en cierto país, no lo recuerdo bien el país, si no me acuerdo si era China o India mismo, donde la gente consume arroz todo el tiempo, todos los días apartaban un puñado de arroz aparte, un puñado de arroz aparte, un puñado de arroz aparte, todos los días. Y cuando se averiguó por qué apartaba ese puñado de arroz, y era para los hermanos justamente que no tenían. Y entonces él suelta una frase súper interesante que la comparto acá. No se trata de lo que no tengo, se trata de qué hago con lo que tengo. La generosidad no es el deseo de tener para dar, sino es qué estoy haciendo con lo que tengo. Por eso tenemos que ser muy conscientes que si bien la generosidad está muy con la economía, el ser generoso es mucho más que estar bien económicamente. El ser generoso es una cualidad, es parte del fruto del Espíritu Santo. O sea, si yo tengo el Espíritu Santo gobernando mi vida, voy a ser generoso. Yo creo que eso ustedes lo tienen muy claro, solamente estoy haciendo un resumen porque hay gente que va a estar mirando luego este video y tal vez no es pastor o no es instruido en la escritura como ustedes. Por eso permítanme esta primera parte poder aclarar estos temas muy importantes para cuando sos una persona nueva o tal vez si ya sos alguien formado en la palabra, pero te enseñaron de una forma que tal vez la recibieron, porque nosotros muchas veces recibimos enseñanza porque la recibimos de nuestro pastor, que le enseñó el pastor, que le enseñó su pastor, que le enseñó su pastor, que le enseñó su pastor, y cuando vamos a la escritura a verificar esa enseñanza, resulta que la encontramos errónea. Por eso es importante que toda enseñanza tenga que sí o sí ser comprobada por medio de la escritura. Eso es fundamental. Eso es fundamental. No es, a mí me funciona, porque también está a mí me funciona, pero yo no quiero saber lo que te funciona, yo quiero saber lo que Dios preparó. Porque no todo lo que, porque esto es re importante aclarar esto. No todo lo que funciona en la economía de las personas viene de Dios, y eso ustedes lo saben. Ustedes lo saben que no hay ningún problema para las tinieblas de que vos seas próspero económicamente. El problema es que si esa prosperidad no está alineada al diseño del Señor, no termina siendo productiva, sino que termina siendo algo que parece bueno, pero que me termina desenfocando del propósito eterno. Eso no quiere decir que Dios me quiere pobre, porque siempre pasa la ley del péndulo de un extremo al otro. Dios no es un Dios de la prosperidad. ¿Cómo que no? Si Dios es el dueño de todo. O sea, no existe un evangelio de la prosperidad como no existe un evangelio de la pobreza. Existe el evangelio del reino, que en Cristo estamos prósperos, que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Luego hablamos del evangelismo. Qué importante es esto también, qué importante es saber que a través de la generosidad podemos impactar a muchas personas que no conocen a Cristo. Y eso es fundamental aclararlo también. Porque por ahí, diciendo, no, porque a mí me cuesta un montón hacer esto, hacer lo otro, soy muy vergonzoso, soy tímido, y eso el Espíritu Santo te va a ir trabajando, te va a ir dando una identidad, de saber de que sí tenés la potestad, que tenés la autoridad para poder hablar en público y cosas van a suceder. Yo creo en ese trabajo del Espíritu Santo, pero también creo que a través de actos generosos también podemos impactar a las personas para que puedan recibir el Evangelio. Yo recuerdo en una época
donde se me había pegado la frase que no predicaba el evangelio de los panes y los peces. Y qué loco, ¿no? Porque yo decía algo que Jesús había hecho y lo tomaba como algo que no había que hacerlo. Si la gente vino por los panes y por los peces y Jesús los sació también, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Cuando me impacta esto, de decir, porque claro, yo lo escuché y sonó bonito, porque es verdad, porque hay mucha gente que viene, tal vez, a nuestras reuniones, por lo que se puede llevar, más allá de Cristo. Particularmente nosotros tenemos un comedor para niños, y donde mucha gente viene, no solamente a traer a sus niños a comer, sino también vienen a comer ellos. Ahora, ese acto de generosidad puede provocar que tanto la familia o como los niños crezcan sabiendo de que hubo una iglesia que se preocupó no solamente por hacer una oración por ellos, sino también por manifestar el amor a través de que ellos puedan comer. Ahora, después si la gente solamente se quiere quedar con esa parte, ya no es nuestro problema, diría alguien. Ya no depende de nosotros, no le podemos decir a la gente. Si no, realmente vendemos un evangelio por comida. Y decimos, bueno, yo te doy de comer, pero si vos aceptás a Jesús en tu corazón y a partir de ahora me traes el diezmo, las ofrendas, las primicias y todas las cosas juntas. No debería ser así. Nosotros damos por naturaleza. Damos porque el Señor nos dio una vida en abundancia, no solamente y no exclusivamente de bienes materiales, sino una vida en abundancia para poder dar todo el tiempo. Todo el tiempo nosotros tenemos para dar. Simplemente que debemos conectarnos a la fuente para saber qué vida llevamos. Qué tremenda vida llevamos. Llevamos una vida indestructible de parte del Señor. ¿Cómo que no vamos a tener para dar? Inclusive nosotros todos conocemos la historia acá presente, cuando Juan y Pedro van a la hora novena al templo y encuentran en la puerta de la Hermosa a este paralítico. ¿Y qué fue lo que le dice el apóstol Pedro cuando le pide algo? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. Levántate en el nombre de Jesús. Eso es un acto espiritual. Eso es un wow, que ojalá todo el tiempo podamos hacer eso cada vez que viene la gente y nos pide una limona o lo que sea. Pero hay gente que está caminando y que necesita de nuestra generosidad, no solamente económica, sino también ser generoso con nuestro tiempo. Ser generoso con nuestra escucha. Ser generoso implica muchas cosas, no es solamente dar dinero, sino que ser generoso es la naturaleza de aquel que se da continuamente. Yo busqué obviamente la palabra generosidad en el diccionario y me encuentro con dar sin esperar nada a cambio. Y lo loco de todo esto, que Dios sí dio su Hijo esperando que nosotros respondamos y acudamos a honrar ese sacrificio y que podamos disfrutar de todo lo que provocó ese sacrificio. Y nosotros, cada vez que damos, no damos para que la gente responda a nosotros, sino que damos para que este reino se siga extendiendo. Nosotros somos aquellos sembradores en el cual el fruto nos puede dar mucha alegría, pero todo fruto es para el Señor. Es Él, el Señor de la vid. Yo quería leer exclusivamente en esta tarde la parábola de la vid, que se encuentra en Juan capítulo 15. Y dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid,
así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Hasta ahí. Miren, fíjense en algo que es fundamental en esto. Es fundamental. Es fundamental. Nosotros podemos enseñar a nuestra gente todos los principios del reino. Bíblicamente les enseñamos del diezmo, de las ofrendas, de las primicias, de todo aquello que lleva los mandatos del Señor. No hay ningún tipo de problema con eso. Ninguno. Pero lo que hablábamos la clase pasada, que fue que trajo a luz esta clase, fue de que por ahí había gente que pedía no para el crecimiento del reino, sino para su beneficio personal. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender algo, de que todo lo que yo quiera pedir para mi beneficio personal ya no está en la voluntad de Dios. O sea, está mal que yo quiera tener un mejor auto por comodidad o viajar más tranquilo, todo lo de eso. Yo personalmente, esto es algo muy personal, para mí no está mal. Lo que está mal es que yo le exija, manipulando las enseñanzas bíblicas a las personas, diciendo, venga, traiga su ofrenda, que Dios va a hacer algo maravilloso y no sé qué más, cuando la intención verdadera de mi corazón no es que esas personas puedan crecer en Cristo, sino es ese auto. Si yo quiero un auto, se lo pido al Señor, si está dentro de su voluntad, Él me lo va a dar. No hay ningún tipo de problema con eso. Pero esto es muy personal, esto lo aclaro de entrada, esto es un pensamiento muy personal. Esto es muy personal. Ahora, también es cierto que nosotros necesitamos enseñarle a las personas con la motivación correcta y con los planos correctos. Porque ahora en el nuevo pacto nosotros tenemos una condición fundamental, que es permanecer en Cristo. Porque mientras yo permanezca en Cristo, todo lo que yo necesito se me fue dado. Si bien en esta palabra yo encuentro que habla Jesús y dice, pidan lo que quieran y se les dará. Pidan lo que quieran y se les dará, pero permanezcan en mí. Porque el que no permanece en mí, ¿qué hace el Señor? Lo acabamos de leer, lo saca. Pero el que permanece en él lo poda, que es diferente, para que dé más fruto. Nosotros arrancamos estas clases leyendo Colosenses. ¿Por qué? Me encanta Colosenses porque habla de la plenitud de Cristo, que en él habita la plenitud de todas las cosas, y él es la cabeza de nosotros. Por ende, nosotros como cuerpo estamos plenos. Ahora, ¿por qué a veces no disfrutamos de esa plenitud y andamos como, discúlpenme la expresión, si es muy fuerte, mendigando a los hermanos para poder construir un templo, para poder viajar, para poder ir a hacer misiones? Que fue justamente una de las preguntas que me hicieron la semana pasada. Checho, entonces, ¿cómo hacemos con aquellos pastores que aman al Señor, pero la gente no va? Miren, bíblicamente, si vos amás al Señor, todas las cosas que te acontecen, ¿para qué es? Para bien. ¿Conforme a qué? A su propósito. A su propósito. A mí la Biblia no me manda a mendigar. No me manda a hacer una reunión y pedirle plata a los hermanos para hacer un templo nuevo. No es lo que me manda la Biblia. Ahora, si yo estoy con el anhelo de mi corazón de hacer un templo nuevo,
y no está dentro de la voluntad, y esto suena muy fuerte, pero lo tengo que decir porque para eso me convocaron. Si vos querés hacer un templo nuevo y no está dentro de la voluntad de Dios, te vas a cansar, vas a rabiar con la gente, te vas a endeudar, vas a perder tiempo. ¿Por qué? Porque Dios no te mandó a hacer un templo nuevo. Ahora, si Dios te manda, según esta palabra, ¿qué dice? Que te va a enviar todos los recursos. Ah, pero Checho, yo no puedo esperar todos los recursos sentaditos. No, obvio que no, pero no te cansa. El cansancio ministerial, por cosas que no me pasan, que estoy esperando, tal vez no tiene que ver porque el cielo está, como le pasó a Daniel, de bronce. No, porque el cielo ya fue abierto por Cristo. El cielo fue abierto por Cristo, mi gente, por su sacrificio. Esto lo hablamos en la clase de adoración, que el cielo no se abre cantando, sino que se abre con un sacrificio, el cual por gracia yo lo recibo. Una de las cosas que me plantearon, en el cual estoy totalmente de acuerdo en la clase de adoración, era que su yugo es fácil y ligera su carga. Y yo le dije, obvio que estoy de acuerdo, pero eso a mí no me quita de momentos difíciles. Pero, sin embargo, esos momentos difíciles yo voy a poder proclamar como lo hizo Pablo. Y que Pablo sí pasó momentos difíciles. Él sí que pasó. Él decía, esta leve tribulación. ¿Qué hacía? Le sacaba el poder a los procesos grandísimos que él pasaba y decía solamente, ni se comparan con la gloria venidera. Ni se compara. Entonces, ¿a mí qué me dicen? Porque hay una realidad, ustedes son pastores internacionales. Hay pastores que abandonan el llamado, que se suicidan por los problemas ministeriales. Y uno de esos tantos problemas es también la economía, que no saben qué hacer. ¿Pero por qué no saben qué hacer? Por las expectativas incorrectas de un evangelio carnal que se basa en el éxito de los diferentes ministerios de moda y no en el éxito del ministerio de Cristo. Porque dentro nuestra comparativa, si la tendríamos que hacer, la tenemos que hacer con el ministerio de Cristo, no con el ministerio del pastor fulano que anda bien en la economía, que antes era un pordiosero y ahora es un empresario exitoso. ¿Está mal ese pastor? No, no está mal. Lo que está mal es que yo lo tome como mi modelo a seguir y que sí o sí me tenga que pasar lo mismo, porque me voy a cansar y me voy a frustrar. Porque Dios no me llamó a ser como el pastor de Mengano, Dios me llamó a ser Cristo en la tierra. Y Cristo en la tierra fue muy claro. Dijo, hey, no ven a las aves que no trabajan, sin embargo comen todos los días. No ven a los lirios del campo que no trabajan, sin embargo ni Salomón con todo su esplendor se viste como ellos. Aprendan a confiar en Dios. Y yo no soy quien, soy el menor de todos los presentes. Ni nacido estoy todavía comparado al lado de ustedes. Pero he visto en estos pocos años la cantidad de pastores frustrados porque no pueden terminar sus templos, cansados, tristes, cuando el evangelio es un gozo. No, porque la gente no da, porque acá la gente es dura, porque acá la gente esto, porque acá la gente lo otro, y toda la gente, ¿viste? Toda la gente. Sin embargo, cuando el Señor le habla a las iglesias, le dice, háblale al ángel de la iglesia, o sea, ¿qué? Al pastor de la iglesia, no a la iglesia. Porque yo soy de las personas que creen que si el pastor obra correctamente, la iglesia va a obrar correctamente. Porque las ovejas escuchan la voz de su pastor. Y la voz del pastor no es la del púlpito, sino la que imparte desde el
espíritu que a veces se imparte del púlpito. A veces está alineado lo que habla con lo que imparte, pero a veces habla lindo, pero no imparte nada. Por eso es necesario que nosotros tengamos un momento, en realidad es una vida de humildad, pero necesitamos a veces que en esa vida de humildad se nos pegue un refresco de memoria de quién es nuestro Padre, quién es Dios. El rey David en el Salmo 37 dice esta maravilla. Miren lo que dice el rey David en el Salmo 37, que es uno de mis salmos favoritos. No te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticia, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. Confía en el Señor y haz el bien, establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Hasta ahí. Vuelvo a leer el último versículo. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Si mi deleite está en Dios, todo lo que mi corazón desee está alineado. Está alineado, está alineado. O sea, a veces nos enamoramos tanto del ministerio que nos olvidamos de quién nos dio el ministerio. Y queremos crecer, ¿a costa de qué? De lo que sea. Yo necesito que la iglesia se multiplique. Yo necesito, ¿hasta cuándo voy a tener 10 personas? ¿Hasta cuándo esto? ¿Hasta cuándo lo otro? Y ahí empezamos a buscar visiones por todos lados. Para mí no es tan mal muchos de los deseos del corazón de los pastores en querer crecer. El tema es, ¿te estás deleitando en el Señor? Porque si te estás deleitando en el Señor va a conceder lo que nosotros necesitamos. Él va a concederlo porque Él es fiel. O sea, cada vez que nosotros mendigamos, dudamos de Dios. Dudamos de Dios, dudamos de Dios. ¿Saben lo difícil que es ir a hablar con un político y que ese político te cree que no le vas a pedir nada? Porque es como que el político ve iglesia y dice, ya me vienen a pedir esto. Y yo pensé que era en Argentina, pero cuando estuve en Colombia hace un mes, los colombianos lo mismo. O sea, era todo un acontecimiento de que no le hayan pedido algo a los políticos. Y yo decía, entonces no estamos tan mal en Argentina. Esto parece que es una pandemia a nivel global. ¿Cómo nosotros le vamos a ir a pedir a ellos? Cuando somos nosotros que si oramos, la paz se mantiene. Es al revés. Hay un orden que lo hemos cambiado por falta de entendimiento. ¿Viste cuando la palabra habla y dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento? No es solamente el conocimiento de hacer un súper estudio, de ser alguien que lee la Biblia todos los días y tantas otras cosas más, porque eso no te asegura mucho. Pero si vos lo conocés a Él, déjame decirte que nunca más vas a salir a pedirle a alguien lo que Dios ya nos dio en abundancia. Todo se basa en conocerlo a Él. Todo se basa en conocerlo a Él. Yo soy una persona que por diferentes experiencias me cuesta un montonazo el recibir a personas que se recomiendan solas. Me cuesta un montonazo. Sí me gusta pasar mucho tiempo con pastores, compartir. Me gusta muchísimo. Pero pastores que se recomiendan solos, yo no sé. Una vuelta uno vino y me dice así, que tenía ese... Y era buenito, porque era bueno, son personas buenas, yo no la veo malo, porque vos no le decís, o sea, no se me viene a recomendar solo
el superapóstol de la prosperidad. Ni va a venir para acá conmigo, va a salir perdiendo ese apóstol. Pero a veces personas buenitas que entendieron de una manera y vino uno y me dice, no, porque a nosotros faltan que, así fue literalmente, fue un hermano que me dice, yo quiero más promoción acá en mi casa. ¿Pero cómo promoción? A mí, sí, porque siempre traemos de afuera y nunca nos promocionan a nosotros. Y justamente un hermano que no viaja mucho y bueno, en ese entonces creo que había viajado una vez nomás, pero él quería promoción. Yo le dije, pero no sé si es correcto, amigo. Y entonces él me dice, no, porque yo trabajo en la construcción. Entonces yo le dejo mi tarjetita para que me llamen para poder construir y todo lo demás. Y medio que me la había pintado que lindo, como diciendo, no, yo tengo un don y lo quiero dar al cuerpo. Pero el tema es que cuando vos trabajás en la construcción, si vos le das la tarjetita a otro constructor, queda todo entre constructores, porque el que te llama para poder construir son los dueños de los edificios. Y el dueño de la Grey es Dios. Es Dios quien va a decidir a dónde tenemos que ir. Ahora, si eso lo traemos a la generosidad, también tenemos que saber esto. Es Dios quien decide cómo repartir, no los hermanos. Porque si no le damos el poder a los hermanos. Vuelvo a reiterar, debemos enseñar, obvio que debemos enseñar. Obvio que debemos enseñar. Yo creo que ustedes deben tener, pero una claridad impresionante de lo que es las enseñanzas para el pueblo de Dios. Y como vuelvo a reiterar, esto fue una conversación que se dio a lo último en la clase pasada, que estuvo interesante y que muchos dijeron, che, estaría bueno tocar este tema. Bueno, lo estamos tocando exactamente por eso, porque me encantó la manera del doctor Oscar de trabajar con esas personas que contaba testimonio y también del hermano que me dijo, yo me dedico a hacer eso. Ahora, fíjense en algo. ¿Por qué hay especialistas en nutrición? ¿Por qué comemos mal? ¿Verdad o mentira? Claro, tiene que haber especialistas en nutrición porque la comida ha provocado más enfermedades que otro tipo de ocasión. O sea, la mala alimentación produce más enfermedades que cualquier otra cosa. Entonces hay nutricionistas que nos enseñan a comer, pero se supone que nosotros, los seres espirituales, comemos a Cristo, de Cristo, con Cristo, en Cristo. Y no necesitaríamos gente especialista en cierta área para que nos enseñe. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos revela todas las cosas. Pero por cuestión de que hemos sido, acá yo la anoté, por cuestión de que han sido muchos temas distorsionados y el de la economía, uno de los más distorsionados del último tiempo dentro de las iglesias, se necesitan de esos especialistas que gloria a Dios por los especialistas en economía que se están levantando para poder preparar una generación y que no cometamos los errores que no por malos nuestros padres en la fe o aquellos que nos precedieron en la fe cometieron siendo personas extremadamente pobres o extremadamente manipuladoras para poder obtener beneficios de la enseñanza de la generosidad. Y Dios ha levantado a estos especialistas como el hermano que no sé si está presente hoy, donde nos enseña sanamente cómo llevar adelante un ministerio sin que se vea afectada la economía. Pero también está la realidad que hay personas como la presente y como la que están escuchando, que tienen la responsabilidad de poder seguir provocando que el cuerpo de Cristo siga sanándose y crezca, en todo caso, para los nuevos,
completamente sano, como en este caso estamos hablando. Nosotros tenemos la gran responsabilidad de a nuestra Grey enseñarle correctamente, pero también hay una impartición del espíritu al espíritu en el cual tenemos una plenitud y que esa plenitud se desarrolla y se manifiesta conforme a la madurez de conocerlo a quién, a Cristo, a Cristo. Si yo lo conozco a Él, yo voy a tener temor para poder manejarme correctamente. No miedo, temor, temor a Él. Che, Señor, ¿será que estoy diezmando correctamente? O tal vez no estoy diezmando lo que tenga que diezmar. Si vos tenés una relación con el Señor, si vos sos uno con el Señor, ¿vos te pensás que podés diezmar incorrectamente? No, no podés. Imposible. Imposible. La convicción no te lo permite. No te lo permite. Ahora, pero si yo vengo y le digo, vos querés ver las puertas del cielo abiertas, trae los diezmos, la alfolí y todo lo que dice en Malaquías, que es verdad todo lo que dice en Malaquías. Pero recuerden siempre algo fundamental. Fíjense en Malaquías, a quién le estaba hablando. Fíjense, con paciencia, no hay apuro, fíjense. Y fíjense en cómo el Señor en el nuevo pacto nos habla, permanezcan en mí. Es mucho más que traer un diezmo, es mucho más. ¿Saben la cantidad de veces que diezmé? Y después merecedor de que el Señor tenía que hacer un montón de cosas, que el Señor me tenía que aumentar el sueldo. Pero todo, ¿por qué? Porque claro, yo leía de que si vos diezmabas, te iba a pasar todas esas cosas buenas, y usted sabe, usted más que nadie sabe, que hay momentos en el Señor que hay, agarrar, comer hoy porque no sabés si va a comer dentro de una semana, por más diezmador que sea. ¿Le ha pasado, sí o no? Obvio que le ha pasado. Obvio que le ha pasado. Pero ¿qué me hace a mí pleno? ¿Que Dios me aumente el sueldo, que haya más entrada a la iglesia? ¿O el conocer y hacer su voluntad? Y toda la vida el conocer y hacer su voluntad. Y ahí donde podemos hablar y decir frases trilladas, frases hechas, es decir, prefiero comer arroz blanco todo el año, pero estar haciendo su voluntad, que viajar de un país para el otro y solamente queriendo mi beneficio personal, que crezca mi ministerio personal, que crezca mi nombre, que crezca, que yo sea famoso, que yo esto, que yo lo otro. Y no estoy en contra de los famosos para nada. Sigo a muchos famosos porque creo que ellos han atravesado cosas que todavía yo no atravesé y que necesito aprender, pero no son mis modelos a seguir. Mi modelo se llama Cristo, Cristo, el cual se manifiesta por medio de mi pastor, de ustedes, de mis amigos y de también de los famosos. Pero yo tengo que estar centrado en la palabra y no tergiversar, porque yo deseo ser como fulano de tal, alcanzar lo de fulano de tal. ¿Qué hizo fulano de tal? Miren, les cuento un testimonio muy breve. Unos pastores, una de las, pero esto es de nuestro ministerio. Nuestro ministerio nos enseña a nosotros, pues les digo, esto es de nuestro ministerio, no es algo de la palabra ni nada que ver, sino que es algo de nuestro ministerio personal, de acá local de Príncipe de Paz. Que si vos te vas a abrir una obra, procurá quedarte a vivir en esa zona para que esa obra pueda prosperar. Capaz que a vos nunca te pasó así y has enviado un montón y ninguno se fue a vivir a la tierra y prosperado, perfecto. Pero bueno, particularmente a todos nosotros nos pasó de que cada vez que enviaron a una familia, no prosperó la obra hasta que la familia fue. Hasta que la familia fue. Y bueno, y llegó el tiempo de que una familia hizo todo lo que los demás hicieron, pero no le pasó lo mismo. Entonces, la queja de esta familia sobre el presbiterio era, pero yo también hice como vos hiciste, y a mí no me pasó eso, pero lo que pasa, que vos me copiaste a mí porque querías el resultado, no por conocer al Señor. Vos a veces hacés cosas por los resultados, no por obediencia. Entonces vos lees un libro que fue un pastor y entregó $100 al apóstol Mengano y que le aparecieron en su cuenta
$1.000.000. Entonces vos qué hacés, va a casarse ese $100, se lo manda al mismo apóstol y no pasa nada. ¿Quiere que le cuente una anécdota personal? Miren, pero por ignorante, y está bien porque parece una palabra fuerte, pero la ignorancia es a veces el precio a pagar para luego comenzar a entender de que debemos conocerlo a Él y ser guiado por Él, no por emociones de testimonios. Cuídense de la gente que solamente cuenta testimonio y no te habla nada de Él. Resulta que vienen y me dicen, Checho, prepárate porque antes de tal fecha vas a poder recibir esto y lo otro. ¿Yo qué hice? Fui a ese hombre que me dijo eso, le compré un par de zapatos nuevos, 0 kilómetros, eran unos zapatos que a mí me dicen que quedaron muy lindos. Pero no tengo problema en hacerlo, de comprárselo otra vez, eso no hay problema, pero el tema es la motivación con lo que lo hice, eso está mal. No está mal comprarle zapatos a alguien, lo que está mal es la motivación. Y entonces fui y se lo compré y también le di una ofrenda que no sé. Y fui toditos los días al banco desde ese día hasta el día de la fecha que él me dijo. Y me presentaba a la caja, viste, acá le decimos caja en Argentina, a la persona que te atiende en el banco, y le digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me dice, sí, ¿qué buscaba? No, vengo a retirar plata. ¿Y cuánto va a retirar? Todo lo que tengo. Y le daba mi documento y me decía, che, no tenés nada. Ah, seguro me van a depositar mañana. Claro, iba todos los días, entonces iba cambiando de cajero, porque iba a pasar de caja porque estaba pasando vergüenza. Y todos los santos días fue. ¿Y qué pasó? Nada. Absolutamente nada. Ahora, Dios puede a vos depositarte plata en tu cuenta, sí lo puede hacer. ¿Cómo que no lo va a poder hacer? Pero no es una obligación de Dios. No es una obligación de Dios. ¿Por qué? Porque la plenitud está en su voluntad en conocerlo a Él, no en el depósito de plata. Pero yo tampoco creo que, o sea, no creo que la persona que me lo dijo estaba mal ni nada por el estilo. Capaz yo mismo nomás no tenía el corazón preparado todavía para administrar esa cierta cantidad de dinero. Porque yo tengo, como le voy a reiterar, tengo un montón de testimonios con el tema de la economía, pero un montonazo. De repente saber que necesitaba tanta plata y tanta plata caía. Y venía el fulano y sembraba y me pasaba esto. Nunca me pasó de aparecer plata en la cuenta, ni que me aparezca plata en la Biblia, como a algunos le ha pasado, pero sí me ha pasado de la multiplicación, me ha pasado y muchas veces, y me sigue pasando, pero no, eso no condiciona a Dios. Y no es porque yo soy generoso y porque he dado esto, he dado lo otro, no, porque si yo lo contemplo a Él, si yo me deleito en Él me va a dar lo que yo necesito. Si yo necesito un auto mejor para poder ir más rápido o más cómodo a cierto lugar y poder ser más efectivo, el Señor me lo da, no tiene ningún tipo de problema. No tiene ningún tipo de problema. Yo he entendido particularmente hasta el día de hoy, por las enseñanzas que he recibido y lo poco que se me ha revelado, que la economía para los pastores es para agilizar el propósito de Dios. Porque no es lo mismo un pastor que puede estar concentrado, dedicado 100% a estudiar la palabra, que es Cristo, a estar en oración para poder conocerlo más, que a un pastor que va a tardar en preparar un mensaje porque labura 8 horas por día, todo una semana entera. Cuando ese pastor tal vez durante toda esa semana entera ha preparado y ha también discipulado a muchos más. También Dios te puede dar una capacidad impresionante de que lo que a un pastor le cuesta un mes estudiar para traer una prédica a vos, Dios te lo da en 10 segundos, porque es Él el dueño de la grey, Él elige, llama a gente para que trabaje 12 horas, 9, 3, 1, Él hace lo que quiere, Y cierro con esto, cierro con el libro de los Hechos, capítulo número 4, libro de los Hechos, capítulo número 4, versículo 32, dice, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar.
Nadie consideraba suya ninguna de sus posiciones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ninguno necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que distribuyera a cada uno según su necesidad. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía y llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Fíjense, bíblicamente hay una verdad de que el dinero era administrado por los apóstoles, por los que estaban al frente de la obra en ese entonces, guiados por el Espíritu Santo, siendo la cabeza Cristo. Le confiaban los bienes. Pero nosotros leemos capítulos anteriores, desde el 2 en adelante hasta que llegue a este capítulo, que los apóstoles no predicaban de generosidad. Seguramente ya tenían la enseñanza de Cristo y habrán enseñado, nada más que no están escritos, pero sí se vuelve a cumplir la palabra que el Señor habla y es claro: ocupate de lo mío y yo me ocupo de lo tuyo, busca primeramente el reino de su justicia y todo lo demás será añadido. ¿Por qué queremos complicar las cosas? ¿Por qué queremos complicar las cosas? Porque cada vez que yo quiero hacer con mi fuerza lo que Dios me dijo que solamente tenía que provocar Él a través de ver mi confiabilidad. Grabes esta palabra, confiabilidad. Si vos creces en confianza con el Señor no tiene ningún problema de mandarte gente que te traiga toda la cantidad de dinero para lo que sea del proyecto que soñás, que viene alineado al corazón de Él. El problema no son los recursos, el problema es mi alineamiento, mi madurez, mi corazón, yo, no la gente, yo, no la gente. Este es el único yo válido en el reino. Cuando nos hacemos cargo, cuando decimos: Señor, ¿por qué me cuesta tanto esto? El Señor de arriba te va a decir, y yo te di la regla, te dije: deleítate en mí y yo concedo todas las peticiones de tu corazón. Permanece en mí y todo lo que me pidieras yo te lo doy. Ocupate de mis cosas y yo añado todo. Ahí tenés, Checho. Ahora, vos estás más preocupado de que no tenés la plata para viajar a Estados Unidos que otra cosa. Ahí recién lo decía el doctor Oscar. Todo el mundo quería a Estados Unidos. O sea, ¿para qué si saben que Dios atiende en Argentina y la oficina está en Buenos Aires? Pero, ¿para qué? No, porque en Estados Unidos hay un gran avivamiento y el otro. Bajo ese concepto vamos a terminar todos encerrados en Jerusalén. Más la hora viene, más la hora es que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y ya no será en este lugar ni en el otro, sino que tiene que ser ¿en qué? En espíritu y en verdad. Mientras yo me mantenga en espíritu y en verdad, todo, absolutamente todo, economía, salud, ¿qué más se necesita? Díganme, ¿qué más se necesita para poder avanzar en el reino? Discípulos. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? Todo, absolutamente todo está en Cristo, porque por medio de Él fueron reconciliadas todas las cosas. ¿Qué dijo? Todas las cosas. No solamente salvación, la salvación es el regalo precioso que es el principio de una vida extraordinaria. La salvación a mí me habilita a poder tener una conexión con el Señor y a conocer las profundas riquezas, la inescrutable riqueza, la cantidad de riquezas el cual el Señor tiene. ¿Para quién? Para sus hijos, para mí, para vos. ¿Y por qué no la vi, muchacho? Y la pregunta de Dios te está diciendo: ¿y por qué no vivís lo que te estoy diciendo que vivas? ¿Por qué no lo vivís? Así que, mis hermanos,
espero que haya sido de edificación. Muchísimas gracias. Hay algo que Yanni me pidió que haga, que le dije, pero ¿cómo lo hago, Yanni? Porque no sé hacerlo. De decirle que, bueno, estoy a disposición. Ella tiene mi teléfono, en lo que necesiten. Estoy para servir, estoy para servirles. Y bueno, fue un gran placer conocerlo. Me llevo la imagen, bueno, del doctor Oscar, que siempre estuvo ahí, del apóstol Marcelo también, que hemos estado en contacto. Estoy siguiendo su canal. Muchísimas gracias. Y diferentes, creo que uno o dos hermanos más también me escribieron, me dieron la posibilidad ahora de hacerme una entrevista dentro de 2 semanas, también desde Miami. Así que muy, muy, muy feliz por esta puerta que se abrió y por el disfrute de que Cristo sigue creciendo en su hermosa, amada y bella iglesia. Muchísimas gracias a los pastores anfitriones que hicieron posible también estos espacios. Muchísimas gracias, muy amable, los amamos desde Argentina y bueno, cuando quieran venir por Argentina, tienen un amigo, sé hacer un asado, pero recontra remil rico, rico, un asado, mirá, yo en las bodas del Cordero ya tengo mi puesto que es en la parrilla. Yo voy a ser uno de los asadores de la boda del Cordero. Hice un arreglo ahí con el señor, así que bueno, y encima el asador siempre es el que come más. Así que bueno, mi gente, muchísimas gracias. Amén. Muchísimas gracias, mi querido Pastor Checho. Ha sido un tema interesante y los otros también han sido bastante interesantes. No sé si en los que tenemos conectados el día de hoy habrá alguna pregunta que quieran hacer. Quisiera dejar unos minutitos antes de irnos por si alguien tiene alguna pregunta, una duda o algo que quisiera comentar. Tenemos unos minutitos para hacerlo. Por favor, encienda su micrófono y indíquenlo, por favor. Muy bien. Hola, doctor Oscar, bendiciones. Sí, adelante, profeta Mari, bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, más que nada dar las gracias aquí al pastor por la enseñanza. Yo me estaba riendo porque en muchas cosas me identifiqué con él, no por otra cosa, ¿verdad? Y estoy totalmente de acuerdo con él en que cuando nosotros somos generosos, automáticamente es como plantar una semilla, que tarde o temprano tú la vas a cosechar por otro lado. Eso es algo que yo lo tengo bien visto en el reino de Dios. Y como bien decía él, generosidad no solamente es dinero, es ir a visitar a algún enfermo, darle un abrazo a alguien, orar por una persona que tenga una necesidad. Siempre dar, siempre dar, siempre dar. Eso es generosidad. Y Dios es muy bueno porque todo nos lo recompensa y de donde menos lo esperamos. Y yo quiero testificarle que a mí me ha pasado muy a menudo, y de verdad ha sido muy a menudo, que voy a pagar alguna tienda, compro algo y me dice, ¿lo va a pagar en efectivo o con el dinero que tiene acumulado en el monedero electrónico? Y yo digo, ¿cuál monedero electrónico? ¿Cuál dinero? Entonces, le digo, a ver, verifique, por favor, porque dije, no me lo vayan a cobrar. ¿Puede verificar, por favor? Sí, aquí me aparece en la computadora que usted cuenta con un dinero electrónico de tal cantidad y le alcanza perfectamente para pagar lo que se va a llevar. Entonces yo me río y digo, esto es Dios, porque yo de dónde voy a tener dinero electrónico. Y digo, no, antes de que se desaparezca de la computadora, digo, cóbreme del dinero electrónico, por favor, cóbrese de ahí. Entonces tengo ropa, tengo cosas que he comprado con el dinero que me aparece sobrenaturalmente en la computadora de la tienda. Y yo luego salgo dando gritos de júbilo y dándole gracias a Dios y me dice, es que ¿sabes qué? Tú has sembrado en el anonimato, has sembrado, pero tú no sabes cuándo, cómo ni dónde vas a cosechar.
Entonces, esto es parte de tus cosechas, de lo que has hecho en el anonimato, pero yo aquí te lo estoy recompensando. Entonces, Dios es fiel, Dios es muy bueno, ninguno que da se queda pobre, y Dios es sobrenatural y Él te puede proveer de una forma que no te lo imaginas. Entonces, gracias, muchas gracias por la palabra. Bendiciones. Gracias, profeta Mary Trujillo, gracias. ¿Alguien más? Un último que quisiera tomar el tiempo, una pregunta, comentario, mis amados. Bueno, si no los hay, pues está bien. Muchísimas gracias, Pastor Checho. Han sido unas semanas muy interesantes. Y les recuerdo a todos que en el portal de YouTube de Ministerio Unicristo del apóstol Marcelo Oscar Parreya, ahí han quedado grabadas todas estas enseñanzas que usted puede volver a oír. Y les recomiendo, por favor, suscribirse a ese canal, denle me gusta, y eso es porque eso nos ayuda a que podamos seguir difundiendo estos mensajes y más personas puedan tener acceso a él. Así que creo que esto ha sido todo por hoy, mis amados. Muchísimas gracias nuevamente, Pastor Checho. Gracias. Y gracias a cada uno de ustedes por conectarse. Y recuerden que mañana jueves tenemos reunión con el apóstol Dagoberto Martel y la pastora Mari. Así que por hoy, bendiciones, abrazos para todos y a deleitarse en el Señor, que en Él está la victoria. Bendiciones.